Bien, hermanos, tengan todos buenos días y sean bienvenidos a la casa del Señor, a la casa de ustedes. Es de mucha alegría y sinceramente un gran honor compartir desde este podium por primera vez la palabra del Señor. Es de mucho gozo, pero igual como siervos y obreros del Señor, hemos sido llamados a compartir la palabra y a hacer su voluntad, a obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero es, como les decía al inicio, de mucha alegría compartir la palabra con ustedes. Entonces, estimados amigos, personas que están en este lugar y hermanos también, quiero compartir con ustedes una reflexión. Con el hermano Luis, cuando platicábamos, coincidíamos en varias cosas, y es en el arrepentimiento, lo delicado que es el pecado, la temática del pecado que hablábamos. Yo sé que ustedes han recibido mucha palabra acerca de este tipo de temáticas o de teología, y yo quisiera reflexionar en algo con ustedes que quizás, como les mencionaba al inicio, no va a ser nuevo, pero siempre la palabra tiene algo que decirnos. Aunque usted haya leído varias veces un texto de la palabra o que haya escuchado en varias ocasiones reflexiones de este mismo texto, siempre hay algo que el Señor quiere decirnos a través de estos versículos. Quisiera entonces que fuéramos a la palabra, aunque si no quieren buscar en sus Biblias, creo que vamos a tener toda la ayuda acá en la pantalla, y vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Y dice la Biblia: también debes saber esto, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Y mire el imperativo de Pablo: a estos evita. Quiero leer el último texto. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita. Y yo quisiera reflexionar con ustedes bajo este tema de este último versículo: apariencia de piedad. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta es el año 67 después de Cristo. Por segunda vez el apóstol Pablo está preso en Roma. Y obviamente era un hombre que había recorrido casi todas esas provincias, y conocía el apóstol Pablo los movimientos sectarios que se estaban dando, o los movimientos religiosos que se estaban dando, y Pablo sabía que la iglesia del Señor, la nueva iglesia del Señor, estaba en peligro. Si leen desde el capítulo 1, el apóstol Pablo le urge a Timoteo que vaya a Roma cuanto antes posible, porque quiere hablar con él estos temas. Según lo que datan los datos de la historia, pues no se encuentra referencia en que Timoteo pudo haber llegado a tiempo, porque justo para ese entonces Nerón estaba pidiendo la cabeza del apóstol Pablo. Pero entonces deja escrita esta carta, y es la última carta que el apóstol Pablo escribe, de 14 que escribió. La última carta a Timoteo. Y si ustedes leen toda esta carta, desde el 1 hasta el final, es una carta con mucha nostalgia, porque el apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo, pero se está despidiendo del pueblo de Dios, por lo menos en la parte físicamente hablando, porque sabemos que tenemos esperanza y que nos vamos a ver en el cielo. El apóstol Pablo quería animar a Timoteo a que no cediera ante estos ruidos que ya se estaban escuchando las iglesias de Éfeso, porque Timoteo no es que era pastor de una iglesia. Timoteo era el coordinador de los pastores de Éfeso. O sea que habían varios grupos en esa región, y Timoteo era el que pastoreaba a los pastores de cada uno de estos grupos. Por eso Pablo estaba tan interesado en conversar con Timoteo y decirles estas características que le escribió.
de personas. Cuando le dicen los postreros días, el apóstol Pablo le está diciendo después de la resurrección de Cristo hasta que la iglesia sea arrebatada. A eso se refiere con postreros días. Desde que Cristo resucita hasta que Él levante de nuevo a su pueblo, a la iglesia. Eso le está diciendo porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el apóstol Pablo sabía que esos tiempos peligrosos habían llegado ya. Porque hombres con características como estas que leímos no estaban solamente fuera de la iglesia. El apóstol Pablo sabía que hombres con estas características también se estaban colando dentro de la iglesia. Y por eso le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios puso al hombre y a la mujer, ya ustedes saben, a Adán y a Eva, también les dio un mandato y les pidió que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, que estaba, según lo que la Biblia describe, en el centro del huerto. Y ellos lo tenían muy claro, tanto Adán como Eva sabían que Dios había establecido su voluntad en el huerto del Edén. Por eso cuando Satanás, a través de la serpiente, llega a engañar, porque él ya se había engañado solo y ahora había que engañar a la humanidad entera a través de una creencia o de una apariencia que no era lo que Dios había establecido. Y le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto de la vida. Fíjense que comienza con una mentira, porque Dios no había dicho eso. Satanás, a través de la serpiente, le dice con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y Eva, contemple hasta ese momento, le dice, Dios no ha dicho que no podemos comer de ningún árbol del huerto. Es más, Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comamos de él, de cierto moriremos. Eso ha dicho el Señor. Y el diablo sigue con el engaño y le dice, no van a morir. ¿Qué va? O como decimos nosotros, ¿qué va, hombre? No van a morir. ¿Sabéis qué pasa? ¿Por qué Dios no quiere que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal? Porque el día que coman, y aquí viene y le alimenta el ego, el ser, porque le dice, el día que ustedes coman de este árbol, serán como Dios. Capítulo 3, para que ustedes lo busquen en su casa, ya tengo algunos textos más adelante. Serán como Dios y conocerán todo, lo bueno y lo malo. Entonces ahí sí se le encendió a Eva el orgullo, la soberbia, la arrogancia y el deseo de ser Dios. O sea, gobernar su vida, mandar en su vida y ya no depender del señorío que Dios había establecido desde el inicio. Ahí sí yo quiero ya con los textos en Génesis capítulo 3, del versículo 6 en adelante, dice, miren, después de que había tenido esta plática con Satanás, y vio la mujer que el árbol era bueno, como parece a los ojos de muchos el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, entonces conocieron la consecuencia de lo que habían hecho. Conocieron la consecuencia del pecado y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí viene ya desde aquellos tiempos el deseo del hombre de ocultar y de no hacerse responsable de lo que ha hecho. ¿Por qué antes no buscaron a esconderse ni a buscar hojas de higuera para taparse? Porque no habían pecado, y aquí sí pecaron y conocieron incluso la consecuencia. Sabían que habían ofendido a Dios, sabían que habían desobedecido un estatuto, un mandato, una orden que Dios había dado. Entonces fueron abiertos los ojos, o sea, entonces conocieron ya la consecuencia de lo que habían hecho. Entonces no se hicieron responsables tampoco, sino que al conocer fueron a buscar delantales, ya queriendo tapar, queriendo ver cómo solucionaban el problema. Y oyeron, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios
que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, cuando antes era el deleite para ellos, cuando Dios descendía, cuando la presencia de Dios inundaba el huerto del Edén o el jardín del Edén. Para ellos era como un refrigerio, como el alivio. Pero en esta ocasión, para ellos hay terror, porque se escucha el estruendo de que Dios viene descendiendo sobre el huerto, y se escondieron de la presencia de Dios en medio de los árboles del huerto. Mas Jehová, aquí viene el amor y la misericordia de Dios para con el que desobedece y con el que ha pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí la pregunta es: ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Claro que sabía, pero en su amor y en su misericordia quería provocar en ellos una confesión, que Adán y Eva salieran diciendo: oh, Adán, Señor, yo soy el hombre, la cabeza de la casa. Reconozco que desobedecimos, reconozco que te fallamos, que te hemos ofendido. Y Señor, perdona nuestros pecados, perdona que te desobedecimos. Eso quería Dios cuando le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Quería que le confesara con nombre y apellido lo que habían hecho. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Fíjense que Dios seguía con su amor, seguía con su misericordia, queriéndole alcanzar o queriendo sacar esa confesión de él. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y le hace esta pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y de nuevo les pregunto: ¿será que Dios no sabía lo que ellos habían hecho? Lo sabía, pero quería orillarlo de tal manera que Adán no tuviese otra manera que reconocer que había pecado. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como dicen que las mujeres mandan. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí Adán está culpando en primer grado a Dios. Lejos de reconocer que Dios había dado una orden, que disfrutaran del jardín del Edén. De hecho, lo puso a señorear, lo puso como autoridad de la tierra misma. Y en vez de reconocer la misericordia, la gracia de Dios, culpó a Dios por lo que él había hecho, por su pecado. Y le dijo: la mujer que me diste. En otras palabras, si aquí hay un culpable, eres tú, Señor. ¿Por qué me diste esa mujer? Bien estaba yo solo. O como dicen algunos, mejor solo que mal acompañado. Entonces, como las mujeres son diferentes, miren lo que pasó con la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Adán dijo: Señor, la mujer que me diste, o sea, tú eres el culpable. Y la mujer también. Y la mujer, cuando le preguntan, ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, todos son culpables menos yo. Y siempre estamos tratando, después de la caída, el hombre siempre busca formas de cómo esconder lo que ha hecho y no responsabilizarse para pedir perdón a Dios por sus pecados. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo quiere evitar que Timoteo caiga o deje infiltrar en la iglesia estas conductas o estas características que él le mencionó, porque quiero decirles con muchísima pena y con mucho pesar que afuera es fácil identificar a los que tienen este tipo de prácticas, pero muchas veces lo más complejo de identificar son las personas que se están congregando en una iglesia y que tienen una apariencia de piedad, pero como dice la palabra, niegan la eficacia de la misma. Yo quiero comentarles que en mi caso, no soy la excepción de la hipocresía religiosa o de esta hipocresía espiritual. Yo que vine al Señor desde los 7 años de edad y ocurrieron varios eventos en mi vida, hijo de un señor que se llamaba igual que yo, Juan Bautista Cruz, ya de edad avanzada.
era 30 años mayor que mi mamá y yo nací cuando él tenía 60 años, así que por poquito y no nazco. Algo pasó en la vida de él que estaba pero lleno de amargura, de odio, de rencor, y celaba a mi mamá hasta con la sombra de él mismo. Hasta el sol de hoy yo sigo preguntándome algunos escenarios que pasaron en nuestra familia, en nuestra casa, que no encuentro explicación a estas situaciones. Somos 2 hermanos, hijos de papá y mamá, o sea, de esta unión, porque ni siquiera eran casados. Y mi padre nos maltrataba por cualquier cosa, nos golpeaba cuando se le antojaba. A mi hermana llegó un tiempo que incluso la respetaba un poco más, pero conmigo se la desquitaba en todo. Miren, si íbamos al campo, él era un señor de campo. De hecho, tenía muchas tierras en mi pueblo, tenía ganado, tenía fincas de café. Y muchas veces estábamos de la manera más normal en el campo y cuando menos acordaba, él comenzaba a golpearme, pero sin piedad y sin haber alguna razón aparente. Y muchas veces yo sangraba de la paliza que él me daba. Y yo no sé si es que él estaba contrariado porque a veces cuando me miraba así después, casi moribundo, me abrazaba y eso me confundía todavía más. Me abrazaba y me decía que le perdonara estas acciones y que él no lo quería hacer. Yo estaba tan niño, desde los 5 años para allá comenzaron a ocurrir este tipo de eventos. Y yo quería, cada vez que él me decía que no lo quería hacer, yo quería visualizarlo de otra manera. Y de hecho lo hacía siendo niño. Seguía yendo con él al campo, seguía esperando cosas diferentes de él y no pasaba. Yo no sé mi hermana quién le habló o cómo ella, por primera vez cuando ella tenía 9 años, yo tenía 7 años de edad, fue a un evento que montaron los gringos en mi pueblo. Soy de un pueblo que hasta ahora hay luz eléctrica. En el tiempo que yo viví en mi infancia en mi pueblo, era todo tradicional, típico pueblo, alejado de la ciudad, donde había mucha comunión con las personas, y era un pueblo de mucho trabajo de campo. Llegaron unos gringos con un movimiento a mi pueblo. Mi hermana fue, no sé cómo fue, yo no recuerdo, eso no lo recuerdo. Mi hermana fue, pero de ahí mi hermana quedó yendo a las reuniones que se hacían en una casa. Y bueno, después yo me le pegué atrás. Estuve en 2 reuniones, de ahí ni ella ni yo estuvimos un tiempo que ya no íbamos. Hasta que en una ocasión mi hermana me dice, fíjate que en la iglesita aquella, donde se reúnen aquellos hermanos, Dan Herbert ahora, eran unos jugos. Yo ni conocía a los Herbert, ni sabía que era eso. Y ella me dijo, Dan Herbert, y nosotros estamos viviendo la peor situación en nuestra casa. Mi papá prefería hacer la comida en otro lado para que nosotros aguantáramos hambre. Mi mamá, mi hermana y yo. Y bueno, mi madre lavaba ropa ajena en un río, por mi pueblo pasan 2 ríos cercanos, y entre los 3 alábamos leña para vender y así subsistir. Pero era un pueblo donde un viaje de leña que nos gastaba todo el día, nos daban 40 o 60 centavos por el viaje de los 3, de las tres personas. No quisiera cansarlos ni aburrirlos con lo que les estoy comentando, pero siendo aún tan niño, comencé a sentir un fuerte resentimiento contra mi padre. De hecho, odio contra él. En la escuela, él no sabía leer ni escribir. Es más, decía que el estudiar era para homosexuales, pero él decía la palabra que ustedes ya se imaginarán. Entonces, el hecho de intentar nosotros por nuestra propia cuenta terminar la educación primaria nos significó mucho maltrato. ¿Y saben qué era lo más triste y lo más irónico? Yo fui destacado en la educación primaria. Cada vez que me iban a dar el reconocimiento, que a veces era un jabón de baño o una pailita de semitas, por haber alcanzado el primer lugar de índice académico, a él le llegaba la invitación. Y él, que aborrecía tanto la educación o que yo estuviese estudiando, que por muchas ocasiones nos golpeó por eso, él iba con una sonrisa como gran padre de familia y recibía el reconocimiento y daba sus palabras, porque él hacia afuera, ante las demás personas del pueblo, tenía un gran reconocimiento. O sea, la gente lo admiraba, la gente lo quería mucho. Ya era un señor de edad avanzada. De hecho, murió de 88 años hace 15 años. Y cuando yo ya tuve
más años, tenía toda la intención de quitarle la vida yo. Yo quería buscar la oportunidad o el momento para liquidarlo yo. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque yo era el encargado de la música de la iglesia para este tiempo, ya a los 13 años de edad. Yo aprendí a tocar guitarra a los 7 años de edad. Y seguí practicando y seguí practicando. Y después, como a los 12, 13 años, aprendí a tocar teclado. El primer teclado que llegó a mi pueblo, por cierto, ¿vieran qué espectáculo fue? Lo estrenamos en una casa, en un culto unido, y se llenó todo el pueblo. Y yo me sentía como el artista del momento. Yo a mi padre ya no lo soportaba. De hecho, me iba por tiempos, por algunos lapsos de tiempo de mi casa. Pero en la iglesia, en la escuela y en la comunidad, todo el mundo me tenía mucha admiración. Y todo el mundo, miren, muchas veces, en muchas ocasiones, algunos maestros u otros padres de familia me invitaban a comer a su casa, solo para decirles que siguieran mi ejemplo, un muchacho sufrido, un muchacho cristiano que ama al Señor. Y aún con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha pasado, y me ponían como ejemplo. Yo predicaba, yo dirigía campañas en el pueblo, yo iba a misionar a las aldeas cercanas, pero con un rencor terrible contra mi padre que no podía con él. Con un odio, con el deseo de que si me quedara una oportunidad lista y si tuviera valor, yo lo quería matar. Y aún así, una vez recuerdo, en una ocasión, me pusieron a ministrar el culto de oración, porque era el encargado, acuérdense, de la música, y cuando sonaba el tecladito, la gente a veces se conmueve, iban y me abrazaban y me admiraban y me decían, usted sí que ama al Señor, pero odiaba a mi padre. ¿Se podrá eso? Amar al Señor si odiaba con todo el alma a mi padre. Si deseaba verlo muerto, y es más, que no lo matara otro, matarlo yo mismo. En una ocasión, cuando era bien pequeño, alguien intentó abusar de mí incluso, y cuando le comenté, me malmató, me dejó casi muerto. O sea, me echó toda la culpa a mí de esta situación. Y yo recuerdo que ya las últimas veces, yo ya esperaba de él que me agrediera. Y en una ocasión escuché que le dijo a mi madre que el placer que le iba a quedar antes de morirse es que le iba a matar a sus hijos, que nos iba a matar a nosotros. Y casi siempre afuera en el campo me estaba diciendo cosas como esa: te voy a matar, te voy a matar. Y en una ocasión me insinuó con el machete como si me iba a partir. Y yo vivía con ese terror, con ese temor de que mi padre en cualquier momento me podría quitar la vida. Ese culto que les digo que yo pasé a ministrar orando, y mientras oraba tocaba el teclado, yo recuerdo que yo estallé en llanto ahí en el lugar, pero no porque me estaba llenando la presencia del Señor, sino porque sabía lo hipócrita que estaba haciendo. Yo estaba engañándome a mí mismo, aunque la conciencia no me dejaba, la conciencia prácticamente me lo decía. Y yo miraba a Dios porque creo que yo sí sentía temor de Dios. Pero cuando iba a orar a solas, en público era bien valiente, orando, porque casi siempre las oraciones del público, algunas veces uno las hace por X o Y motivo. Pero cuando yo doblaba mis rodillas y en privado quería hablar con Dios, yo no podía levantar mi cabeza, porque Dios no aprobaba lo que había dentro de mí, y lo que estaba dentro de mí Dios no lo aprobaba. Lo triste es que toda la demás gente sí me lo aprobaba, porque quizás muchas personas no conocían a fondo realmente el sentimiento tan fuerte que había. Y así transcurrieron mis días hasta que pasaron ya muchos años, y el engaño más grande es que yo decía, cuando pensaba en él, yo decía que ya lo había perdonado, igual yo ya lo declaré, ya lo perdoné, ya lo he declarado, ya lo perdoné, pero yo no me había sentado con él y no le había dicho a él cuánto lo aborrecía o cuánto daño me había hecho. Pero quería ocultarme en esa caparazón, y miren, me trasladé de mi pueblo a cofradía. ¿Qué creen? En cofradía me pusieron igual como el encargado de la música. Y lo mismo, la gente tenía mucha admiración por lo que yo hacía y por la habilidad de dirigir y toda la cuestión. Y yo seguía con aquello que no me dejaba tranquilo. O sea, Dios mismo, así como
fue a buscar a Adán, yo creo que Dios también me estaba buscando. Así como Dios fue en busca de Caín antes de que cometiera el asesinato de Abel su hermano, cuando le dice, cuidado Caín, el pecado te acecha. En el capítulo 4, si ustedes leen en sus casas, se van a encontrar con esta historia de Caín, en el capítulo 4 de Génesis, donde Dios luchó hasta el último momento para que Caín no cometiera la barbaridad del pecado que cometió. Yo siento que Dios también estaba en todo momento advirtiéndome, aunque no aprobaba lo que estaba pasando en mi vida, pero Dios me amaba como le ama a usted y como ama a toda la humanidad. Y Dios sí quería hacer la obra, el milagro de la regeneración en mi vida, pero el que se rehusaba era yo. Y cuando fui obteniendo algunos grados en la iglesia, eso fue peor porque yo ya me sentía justificado. Yo ya no sentía necesidad de ir a buscar a mi padre y pedirle perdón. Apariencia de piedad. Todos pensaban en mi pueblo que yo era el referente como cristiano. Y en muchos otros lugares donde estuve, pero muy pocos sabían que aborrecía a mi propio padre. Hacia afuera todos podían ver lo que podía hacer con mis habilidades, pero Dios sí conocía mi corazón. Y Dios quería liberarme de la esclavitud, de la carga, del pecado que estaba dentro de mí. Pudiera contarles muchas cosas más, pero realmente he sido puesto en este lugar para hacer una reflexión. Pero en base a esto que yo he vivido y que vamos a ver otros personajes de la Biblia, yo quisiera con todo el corazón y con todo el amor del Señor que usted se vaya autoevaluando, a ver si realmente usted está acudiendo al llamado de Dios de una conversión real y verdadera, de un arrepentimiento real y verdadero, para que ocurra el milagro de la regeneración, que es lo único que conecta al ser humano con Dios. De lo contrario, usted puede tener la mejor profesión del mundo, usted puede ser el hombre o mujer más destacado o destacada en su trabajo, pero si en su vida no ha habido este milagro de la regeneración, su oración ni siquiera es escuchada. Yo no sé si ustedes han leído Juan capítulo 9 versículo 31, y lo menciono como un paréntesis, que dice ahí la Biblia: pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, no oye a los pecadores. Y ahí hay punto y coma que separa ese texto de dos partes. Y la siguiente parte dice: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este sí oye el Señor. Entonces creo que yo por varios tiempos estuve perdiendo mi tiempo orando. Estuve muchos años dentro de la iglesia mostrando las habilidades que tenía y siendo la admiración quizás de algunas personas. Pero cuando iba delante del Señor, yo creo que Dios ocultaba su rostro delante de mí. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, eso pasó. Reconocimos al final, para cortarles la historia, mi padre fue herido de bala, ya no estábamos en mi pueblo, gravemente herido. Y pues yo le dije a mi hermana: anda vos y lo traes. Yo en ese entonces trabajaba en un colegio como maestro y mi hermana estaba embarazada y me dijo: yo estoy embarazada. Los dos estábamos en la misma situación. Ninguno quería ir para enfrentarse cara a cara con mi papá. Y mi hermana me dijo: yo estoy embarazado, sabes que el viaje puede ser peligroso y toda la cuestión y eso. Y entonces me fui yo, porque yo sí quería arreglar, solo que no sabía cómo. Yo tenía el deseo de arreglar esta situación. Y conseguí un carro y me fui y traje a mi padre para acá donde vivimos ahora, en Cofradía. Y su deterioro fue paulatino y estuvo un año con nosotros. Pero en una ocasión yo entré y dije: yo le voy a decir de la mejor manera cuánto daño me hice y que bueno, que quiero pedirle perdón. Pero solo me senté en la cama y él me rozó y me levanté y le grité de todo. Pero lo hice con grito abierto y con llanto, y no pensé que estaba tan mal. No pensé que yo estaba tan dañado, tan herido y tan lleno de resentimiento y odio, pero lo solté todo, se lo dije todo. Y ya cuando se me bajó, ahí sí me senté y le digo: pero ¿sabe qué? Yo no quiero seguir cargando esta cruz más tiempo. Ahora crecí, estoy grande, tengo mi trabajo y yo quiero pedirle perdón porque usted es el ser humano que yo más he odiado en la tierra. Y quiero decirle que también le perdono por todo el daño
causado en mi infancia y parte de la adolescencia. Y bueno, él comenzó a llorar y a llorar, a llorar y no dijo una tan sola palabra. Días después fue que me dijo que se sentía tan mal que el alivio que él sintiera, que podría sentir, es si yo lo mataba, para ver si pagaba un poco las culpas con eso. Y yo más bien le dije, usted sigue queriéndome hacer daño, sigue con su egoísmo y con todo. Usted se quiere liberar de su culpa y de todo, pero que yo quede con la carga de que maté a mi padre y preso de por vida. Volvimos a tener otra plática con él, pero ya en otras condiciones. Yo estudié en un instituto polivalente y estudié carpintería, y ahí le prometí que yo le iba a hacer el ataúd. Ya la vida de él iba en deterioro, y desde ese mismo día yo comencé a trabajar en el ataúd de mi padre. Y cuando murió, fue enterrado en un ataúd que yo le hice, y yo lo llevé a mi pueblo y lo enterramos con toda la familia en la reunión que hubo. Yo aproveché de pedir perdón a muchas personas que también creo que nos hicieron mucho daño, y que yo también andaba en ese tipo de situaciones. Créanme, la vida me cambió de ahí para allá. Me cambió totalmente. Porque antes me forzaba por cada cosa que quería como justificar delante de Dios. Ahora trato de ser yo mismo, viviendo por la gracia y la justicia de Dios. Porque como le dijo Dios, o le dijo el Señor a Pablo, que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Pero para eso tiene que haber un deseo de ir a Dios y convertirse y pedirle perdón por todos los pecados, de ser posible con nombre y apellido. Quiero que miremos unos versículos, ya viendo lo que el Señor dice de esta temática de apariencia de piedad. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos, esta palabra muchos en griego significa cantidades no fáciles de contar. De hecho, esa es la descripción que da el diccionario bíblico. Muchos, o sea, cualquier cantidad de personas me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero leerlo de nuevo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. En la descripción en el diccionario bíblico derivada del griego dice: no todo el que dice ser adorador, no todo el que dice ser cristiano, si lo queremos trasladar ya a nuestro contexto, no todo el que dice ser cristiano entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto a mí siempre me deja escalofrío, porque muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí profetizar no es como hoy suele verse a los profetas, que son los que adivinan el futuro. Aquí está hablando de los que predican, de los que enseñan, ya sea niños, ya sea jóvenes, ya sea en un auditorio como esto, o ya sea en un discipulado sentados. Profetizar es llevar la palabra de Dios a otras personas, mostrar el camino a través de la palabra del Señor a otras personas. Entonces estos van a decir: Señor, ¿no enseñábamos en tu nombre? ¿No éramos nosotros los que compartíamos en la iglesia? ¿No éramos nosotros los que le dábamos clase a los niños en escuela dominical? Señor, ¿no era yo el encargado de los jóvenes? Revisa bien el libro, Señor, te estás equivocando. Porque estuvieron engañados, viviendo en la tierra una simple apariencia de piedad, pero con sus acciones negaban la eficacia de ellas. Y mire lo tremendo, dice: y en tu nombre echábamos fuera demonios. Si ustedes leen el 2 de Tesalonicenses, se van a dar cuenta que no todos los milagros vienen de Dios. Y la gente está buscando casi siempre espectáculos, o cuando se ve un rótulo y dice que gran cruzada de poder y milagros, la gente inmediatamente esa palabra como que llama la atención y quieren ir a ver el poder y los milagros. O cuando se oferta que lleven los enfermos, que si tiene alguna necesidad económica, que lleve su necesidad. Y a través de una oración, y de hecho si usted quiere pactar con una ofrendita, pues bienvenida sea. Y le mencionan o le manipulan algunos textos de la Biblia fuera de contexto para hacerle creer que sí puede estar engañado, porque realmente es estar engañado. En tu nombre echábamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero qué terrible, al que nadie puede engañar, aunque se presenten con todas estas excusas. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra nunca os conocí, en la traducción griega es, nunca estuve satisfecho con lo que ustedes hacían. Aunque ustedes alzaban las manos, aunque iban a la congre, aunque iban a grupos de crecimiento, aunque estaban en discipulados, nunca me preguntaron si estaba satisfecho o si yo aprobaba lo que ustedes estaban haciendo. Quiero mencionar o leer, mejor dicho, algunos escritos que tomé de algunos predicadores de hace muchos años al respecto de estos textos. Archibald Thomas Robertson, en su comentario al texto griego, dice esto: y a quienes Jesús desgarrará el vestido de oveja y dejará al descubierto el lobo rapaz que llevan dentro. Hablando de la apariencia de piedad. Y Adam Clarke, por el año 1800 aproximadamente, dice: el sentido de este versículo parece ser este: nadie entrará en el reino de los cielos o tendrá parte alguna con Dios en su gloria, solamente porque conozca mi autoridad, crea en la divinidad de mi naturaleza, profese creer en la perfección de mi justicia y en los méritos infinitos de mi expiación. Solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre, el que ha desarraigado el árbol malo, plantado el árbol bueno y continúa dando fruto para honra y gloria de Dios. El comentarista bíblico Matthew Henry, también al respecto de estos versículos que leíamos ahorita, escribe lo siguiente. Dice: no sirve confesar a Cristo como Señor nuestro, solo de palabras y con la lengua, y dirigirnos a Él de esa manera, y profesar seguirle de ese modo. Podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo, o que el que conoce y demanda el corazón se va a contentar con meras manifestaciones externas, sin una realidad interior. Debemos hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre?, se pregunta este escritor Matthew Henry. Que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. En una palabra, dice Matthew Henry, su voluntad es nuestra santificación. En una palabra, resumiéndolo, dice Matthew Henry, su voluntad es nuestra santificación. Quisiera mencionar otro personaje de la Biblia que se engañó a sí mismo, pero cuando quiso engañar a los apóstoles fue confrontado. En el libro de los Hechos aparece la historia de un hombre llamado Simón, que era mago, y así se le conocía, como Simón el mago. Y vamos a leer y conocer un poco su historia. Y mientras tanto, hermanos o amigos, personas aquí presentes, yo quisiera que no miren tanto lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de repente, o el consejo de la palabra que el Señor está trayendo, y que nos vayamos autoanalizando. A mí me encanta, Carlos Finney en 1820 escribió unas líneas en un material y dijo: si alguno no quiere llevarse una sorpresa en el cielo, siéntese a solas y escudriñe a fondo su corazón. No vaya a ser que esté viviendo una vida totalmente engañada y viviendo de meras apariencias. Yo quisiera que tuviésemos, mientras estamos compartiendo esta palabra, y quizás al llegar a sus casas, pues tener un tiempo de meditación, porque la condenación eterna no es un juego, como tampoco el regalo maravilloso de la salvación que Dios ofrece no es una mentira, no es un engaño. Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero así como ha prometido una gloria para disfrutarla por toda la eternidad, también ha advertido de las consecuencias para aquel que voluntariamente no viene a Él para confesar sus pecados. Quisiera entonces que miráramos en el libro de Hechos, que lo dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto habla de los discípulos cuando
Cristo ascendió al cielo, ellos tenían que cumplir la gran comisión. Entonces, el versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Imagínense, un mago, un hechicero, la gente se agolpaba, iba en multitud a escucharle. Y la gente decía esto, este es el gran poder de Dios. Cuando este hombre hacía sus actos de hechicería o de magia, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, la gente de Samaria, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta palabra creyeron en griego es compromiso. Pero cuando se comprometieron, o sea, con lo que Felipe predicaba, fueron bautizados, hombres y mujeres. También creyó Simón, solo que aquí yo quiero explicarles algo. Esta palabra de arrepentimiento tiene dos significados en griego. Metanoia, que es una forma absoluta, diferente de hacer las cosas, y metamelomai, que es un remordimiento meramente externo. Entonces, lo que Simón mostraba con su creencia era meramente un remordimiento, metamelomai en griego, pero el metanoia o el metanoeo, que es el arrepentimiento verdadero, no estaba en Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Mire, se quedó con el líder, con el que hacía los grandes milagros y prodigios. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, Simón estaba increíble, no se lo podía creer lo que estaba pasando con Felipe. Ya quizás la gente ya no llegaba donde él estaba haciendo el show, y se vino mejor para estar cerca de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ojo, sigamos a Simón, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. De ahí para acá, a este pecado se le conoce como el pecado de la simonía, querer obtener el favor de Dios a través de algo que yo puedo dar. Y eso puede ser una habilidad, tocar un instrumento, cantar, predicar, ir a repartir burritas por ahí, o hacer misericordia de una u otra manera. Querer ofrecer un servicio, pero sin antes convertirse a Dios. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, él también quería ser espectacular. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando yo leía eso, me mataba eso a mí, porque yo me consideraba Simón. Tu corazón no es recto delante de Dios. Yo en mi conciencia sabía que por más que dirigiera cultos, por más que tocara los instrumentos, por más que me pusieran a dirigir campañas, a predicar en reuniones, a ir por los campos ahí de misionero, mi corazón no era recto delante de Dios.
Y cada vez que yo me encontraba con frases de la Biblia como esta, yo me quebrantaba porque en el fondo quería honrar a Dios, pero quería hacerlo como Simón. Si hubiera otra manera más fácil y de saltar la confesión de pecados y de saltar el arrepentimiento, creo que yo por eso me esperé tantos años. Estaba buscando una manera como Simón más fácil. Y le dice el apóstol Pedro, arrepiéntete pues, este es el único camino, el único. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Otra vez estaba yo aquí. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Yo quería justificarme en todo. Me encantaba cuando la gente me decía que pobrecito por lo que había sufrido, que qué barbaridad y que nosotros habíamos aguantado hambre también. Me encantaba cuando la gente decía ese tipo de cosas porque yo me sentía como si fuera una víctima. Yo sentía como que Dios más bien tenía que entenderme y que Dios tenía que hacer algo a favor mío, que yo sentía como que Dios tenía una deuda conmigo porque Él no me cuidó, Él no me guardó de mi padre. Así pensaba en algunas ocasiones cuando quería justificar lo mío. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren que cuando uno lee este texto tiene la sensación de que Simón se arrepintió. Y al leer esto, cuando él pide oración y dice, rueguen por favor al Señor para que nada de esto acontezca. O sea, parece que él estuviese pidiendo que oraran para convertirse, para arrepentirse y para que esta condenación no venga sobre él. Pero si ustedes no repararon en la lectura, los voy a regresar una más. Miren el versículo 20, qué es lo que le está preocupando a él. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Esa es la única sentencia que aparece que el apóstol Pedro le hizo en consecuencia a sus acciones. Y era lo que le estaba matando, lo que le estaba preocupando. Pedro le dijo que sus riquezas, que todo lo que había hecho con la magia iba a perecer, estaba a punto de perecer. Y le dijo, por favor, oren al Padre, rueguen al Padre, para que nada de esto que ustedes han dicho ocurra. El querido hermano Simón, porque así le decían, nunca se convirtió, nunca se arrepintió. Y aunque estuvo en los lugares de privilegio, porque leíamos en la Biblia que dice que estaba siempre cerca de Simón. Y seguro, hermano, seguro que donde él iba y donde recibían a Felipe por todo lo que estaba pasando, también recibían a Simón, el mago. Y si decían, hermano Felipe, qué bendición tenerlo a usted por acá con nosotros, seguro que también decían, y usted, hermanito Simón, qué bendición tenerlo de vuelta acá con nosotros. Y fue bautizado. Y algunos datos extra bíblicos dicen que Simón incluso intentó armar un grupo diferente. No le funcionó y después terminó persiguiendo a la iglesia, fundando un grupo disidente con un primo de él llamado Nicandro y persiguieron a la iglesia. Nunca se arrepintió. Cuando Pedro lo encaró y cuando Pedro recibió de parte de Dios a través del Espíritu Santo la revelación de que este hombre no era más que un hipócrita, que un mentiroso, que se sentaba en el culto, que levantaba sus manos, que cantaba, que oraba, que dirigía quizás algún grupo de la sinagoga, pero el Espíritu Santo le trajo a Pedro revelación y le dijo, este hombre, su corazón no es recto y este hombre está atrapado en prisiones de maldad, de amargura. Y entonces Pedro lo soltó también, así como lo recibió de parte de Dios. Y lo encaró y lo confrontó y a eso ya no le gustó. Y el querido hermano Simón, como le llamaban, no se arrepintió, no se convirtió. Y seguro me imagino que tampoco, si murió así, pues tampoco se salvó. En el versículo 22 y 23, solo lo quiero leer si quieren, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Yo les comentaba mi testimonio un poco porque yo creo que en Honduras este caso es bastante común. En mi pueblo yo no era el único que aguantaba hambre y que sufría y que era maltratado. Había muchos en la misma condición mía. No sé si al mismo nivel, pero había muchos. Yo creo que en Honduras, en varios rincones, se da este tipo de situaciones. Y si no se da con un hijo, se da con un esposo a la esposa. Y ahí está la esposa también
de repente viniendo a la iglesia para ver que le ayuden a orar por un marido que no es convertido y que la maltrata. Pero ella tampoco se quiere convertir. O viceversa, puede hacer que el hombre venga y diga, ayúdeme a orar por la mujer que tengo, que ella no es convertida y hace esto y esto. Creo que en Latinoamérica es un patrón y es bastante normal ver gente bastante amargadita y gente que tiene muchas cosas que perdonar. Y fíjense que esta es una cadena que va llevando a otro pecado, a otro pecado y a otro pecado. Y en el caso mío, llegó un tiempo que incluso la humildad que la gente creía ver en mí se convirtió como en un motivo de soberbia. Y después yo tenía una falsa humildad. La gente miraba y decían que yo era humilde, que yo era noble por todo lo que había vivido, por todo lo que había pasado. Y cuando tocaba en algún evento o dirigía en algún evento, no faltaba alguien que me decía, uy hermano, qué bendición. Ahorita que usted tocó el teclado, el Espíritu Santo me ministró y me llenó. Y entonces yo decía, para la honra y la gloria del Señor, hermano. Pero por dentro estaba diciendo, wow, qué bueno. Y ojalá que venga alguien más a reconocer lo que yo había hecho. Podemos ser víctima de nuestra propia reputación. Si alguien es muy admirado por el trabajo que hace, por la conducta que ha tenido, ojo y no le esté quitando el lugar a Dios. El primer mandamiento de la ley moral de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando la gente nos pone en un pedestal para admirarnos, cuidado y no le quitemos el primer lugar a Dios. Simón parecía a los ojos de todas las personas que era piadoso. Y miren que la piedad en sus sinónimos es compasión, amabilidad, nobleza, y incluso el diccionario la define como un acto religioso que incluye entrega y consagración. Cuando en el capítulo 1 de Isaías, para los que les gusta leer en la casa, Dios confronta a un pueblo que siguió con todas las prácticas religiosas y los compara con los príncipes de Sodoma y de Gomorra. Y comienza a decirles, ya no me interesan más las asambleas de adoración. Ahí le está hablando ya cultos en nuestra época. No me interesan más que guarden los días de reposo. Eso ya no me importa. Porque la presencia de Dios ya no era viva y eficaz en la vida del pueblo de Israel. Y haciendo referencia un poco al mensaje que traía Alejandro el domingo antepasado, también de un pueblo judío, que estaban seguros que Dios les escuchaba. Y estaban seguros que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y Dios les dice, ya no suban a Betel a adorar, porque ahora Betel es Betabén, que es casa de iniquidad. Ya Dios no estaba en ese lugar. Pero lo hermoso de todo esto que yo estoy contando ahora y que estoy hablando y que estoy intentando reflexionar es que siempre la misericordia de Dios quiere salvarnos. Siempre Dios con su inmenso amor quiere salvarnos. A este pueblo les dice todo lo malo que ellos están haciendo, se lo describe, pero también dice, como dice a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y yo creo que si Dios ha estado hablando a cada uno de las vidas a través de los mensajes del pastor Luis o de otras personas que han pasado por acá, pero si hoy también el Señor ha conmovido algún corazón o ha traído consejo, creo que Dios sigue diciendo de la misma manera que dijo en aquel tiempo al pueblo de Israel, buscadme y viviréis. Dios es Dios de oportunidades, pero quienes desechan las oportunidades somos nosotros. Y hoy sigue siendo tiempo para salvación. Hoy es día de salvación, como dijo Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo, porque Zaqueo dio pasos hacia Jesús reconociendo su pecado. Y Jesús, al ver el corazón, dijo, hoy es día de salvación.
quiero pedirles que inclinen su rostro mientras meditamos en algunas otras cosas que quiero mencionar. La apariencia de piedad incluye ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar frases cristianas, saberse los cantos, usar incluso imágenes cristianas, seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Dichas prácticas pueden hacer parecer bien a una persona, pero si no hay actitudes internas de creer, de compromiso, de amar y de adorar, la apariencia externa no tendrá ningún sentido. Pablo nos previene a través del mensaje que le manda a Timoteo, de la lista de características que pueden darse en alguna persona. Hemos visto, hemos leído, hemos reflexionado, y yo creo que Dios quiere salvarnos. Pero ¿qué de usted si no se ha convertido? Porque uno sabe, y se los digo por experiencia propia, uno sabe cuando está fuera de la salvación. Por más que uno cante, que adore y que haga un montón de cosas, hay una alarma llamada conciencia que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Y que ésta se dispara cuando hacemos lo que no honra a Dios y nos inquieta, y también está el redarguir y el convencimiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué decisión tomará usted si hoy se da cuenta que no está haciendo lo que Dios establece en su palabra para ser salvo, para honrarle, para amarle, para servirle? Si sabe que está haciendo cosas, incluso las está disfrazando y las está tapando para que todos afuera crean otra cosa y tener otra apariencia, ya hay una condenación que la Biblia describe para tales engañadores. ¿Tomará hoy su decisión por Jesús? ¿Se arrepentirá? ¿O hará como Simón el mago, quien en lugar de arrepentirse de todos sus pecados y confiar en Jesucristo para perdón de todos sus pecados, solo vio lo que podía obtener de Dios y se resistió a convertirse a Él? Padre, te bendecimos esta mañana. Señor, tu misericordia y tu fidelidad me alcanzaron a mí y alcanzaron a muchas personalidades que la Biblia describe. Y no tengo la menor duda que hoy estás queriendo alcanzar a todos los que están escuchando esta palabra por los diferentes medios. Te suplico, Señor, que inquietes a través de tu Espíritu Santo, como lo has hecho, como estoy seguro que lo has hecho con cada una de las vidas, y que bendigas a los que hoy están en este lugar, que de hecho ya nos has bendecido con tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.